Mi exmarido me abandonó durante caros tratamientos de fertilidad y ahora me está demandando por la herencia que su padre me dejó. Mi marido me abandonó mientras estábamos en tratamiento de fertilidad. Así es, todavía me emociono al pensar en cómo sobreviví a esa fase. Me casé con mi marido en mis 20 años. Éramos amigos de la escuela secundaria. Él estudiaba Derecho mientras yo me gradué en Contabilidad. Comencé a trabajar mientras él todavía estaba en la universidad. Desde entonces, lo ayudaba financieramente. Yo pagaba nuestras citas y sus gadgets caros. Aunque él tenía una buena situación económica, su padre dejaba claro que no pagaría un centavo más allá de la matrícula universitaria, alquiler y comida. David, mi marido perdedor, solía llamar a su padre tacaño. Pero después de conocerlo, me di cuenta de que estaba usando la técnica correcta para criar a su hijo mimado. Pero, para entonces, ya era demasiado tarde y yo ya había gastado mi salario para mantenerlo feliz. David era hijo único. Naturalmente, asumió que los negocios de su padre serían suyos. No se tomó en serio la universidad y abandonó la escuela de Derecho para unirse a los negocios de su padre. Fue entonces cuando nos casamos. Pensó que, como era un negocio familiar, solo se relajaría en la oficina y disfrutaría del fruto del arduo trabajo de su padre. Su padre intentó inculcarle seriedad y enseñarle lecciones de negocios, pero David no estaba dispuesto a aprender. Quería que el dinero se le sirviera en bandeja. Pero su padre no cedió. Después de soportarlo durante 2 años, lo echó de la empresa y le dijo que solo podría volver después de trabajar 5 años en otras empresas. Odiaba a su padre por hacer esto, porque estábamos planeando tener un hijo, pero su despido retrasó nuestros planes. En ese momento, yo creía todo lo que David me decía. Pintaba un cuadro en el que él tenía razón y su padre era tacaño y duro. En retrospectiva, creo que su padre tenía razón todo el tiempo, y yo fui ingenua por creer ciegamente en él. Después de mucha lucha y algunos despidos, David consiguió un trabajo estable. Empezamos a planear tener un bebé. Fue entonces cuando comenzó el verdadero problema. Mes tras mes, pero no tuvimos suerte en ver las 2 líneas en la prueba de embarazo. Después de intentar naturalmente durante más de 2 años, nuestro médico sugirió que fuéramos a la fecundación in vitro, FUE. Fue un proceso agotador en todos los aspectos, físico, mental y, por supuesto, financiero. Nuestras facturas médicas ya estaban por las nubes en 2 años, y además de eso, optar por la FIV fue otro desafío. Estábamos seguros de tener al menos un hijo. Diría que yo estaba decidida a tener un hijo. David no era tan apasionado como yo, pero no negaba tener un hijo. Cuando el médico explicó el proceso de FIV, su tasa de éxito y las facturas médicas, David se alteró. Es natural que cualquiera se altere, dado el dinero que hay que gastar y la baja tasa de éxito. Dije que quería tener un hijo, incluso si eso significaba vaciar todos mis ahorros. David dijo que yo estaba sola en esto, porque no le gustaba su trabajo y podría dejarlo en cualquier momento. Dijo que, aunque me apoyaría en esto, estaba bien incluso si no teníamos un hijo. Estaba tan ciega por convertirme en madre que no vi ninguna de las señales de alerta. Afortunadamente, mi carrera iba bien, a pesar de todos los problemas médicos en mi vida. Liquidé todos mis ahorros y comencé el proceso. Fue una experiencia horrible, por decirlo menos. Pensé que, después de 2 años de tratamiento, con varias inyecciones hormonales y medicamentos interminables, podría soportar el proceso de FIV. Pero fue difícil. Perdí la cuenta de las inyecciones que tomé. Para aumentar mi sufrimiento, nuestra primera tentativa falló. Fue tan devastador que no me levanté de la cama durante días. El médico nos preparó para la próxima tentativa. Física y mentalmente, estaba lista para intentarlo de nuevo, pero las finanzas eran una preocupación. Mis ahorros ya se habían agotado. Le pregunté a David si podía contribuir con algo. Después de mucha negociación, me dio $3,000, que representaban aproximadamente el 5% del dinero que necesitábamos. Pedí prestado a amigos y familiares y fui para otra tentativa. Maldición, también falló. Ese fracaso dolió más, porque ahora estaba endeudada y aún sin hijos. Renuncié a mi sueño de ser madre.
Mi amigo, que trabajaba en un banco, sugirió préstamos médicos. Sin pensarlo 2 veces, solicité y fui para la tercera tentativa. Vea la desesperación. David estaba en contra, incluso mi familia dijo que era inútil gastar tanto dinero sin garantía de éxito. Pero algo dentro de mí me instó a continuar. David se volvió hostil a mi decisión. Desde que comenzamos nuestro proceso de FIV, él estaba distante de mí. Pensé que era debido a mi irritabilidad. Las inyecciones hormonales traen una enorme cantidad de cambios de humor y efectos terribles en su salud. Nuestra vida sexual se volvió insignificante. Pensé que, una vez que tuviéramos el bebé, todo se resolvería. No pude perceber que las cosas ya se habían desmoronado. Durante nuestra tercera tentativa de FIV, después de que él hiciera su parte proporcionando el esperma, dijo que quería irse de vacaciones porque estaba mentalmente agotado. Quería darle un puñetazo en la cara por sus quejas. Con tantas cosas pasando en mi vida, ignoré sus berrinches para lidiar con ellas después y lo dejé hacer lo que quisiera. Cuando regresó después de sus 2 semanas de vacaciones, corrí para darle la buena noticia de que había concebido. Me dio un abrazo incómodo y estuvo incómodo todo el tiempo. Pensé que estaba simplemente abrumado. Después de insistir, confesó que quería separarse de mí. La razón, encontró consuelo en otra mujer. Esas 2 semanas de viaje no fueron para relajar su mente del estrés de la FIV, sino para decidirse sobre su amante. Se fue de viaje con esa mujer para ver si podía vivir con ella y se sintió más feliz que nunca. Dijo que nunca sintió esa chispa conmigo, que tuvo con ella. Básicamente, me estaba engañando mientras me agotaba con todas mis fuerzas para tener su hijo. No voy a describir cómo me sentí ese día. No puedo describirlo, en realidad. Imaginen que su marido dice que ha estado durmiendo con otra mujer y quiere dejarla cuando está embarazada de 1 semana, y en su tercer intento de FIV. Mi cuerpo estaba dolorido con meses de tratamiento y ahora tenía que prepararme para un embarazo saludable y el parto. Dije, vete al carajo, no quiero lidiar contigo. A la mañana siguiente, cuando me desperté, se había ido con todas sus cosas. Llamé a su trabajo y descubrí que había dejado el trabajo meses atrás. Cuando llamé a sus amigos, descubrí que les había pedido dinero prestado y los estaba evitando. Nadie sabía dónde estaba. No había ningún rastro de él. Me abandonó con un niño por nacer y montones de deudas. Han pasado 9 años desde entonces. Fui bendecida con una niña. En esa situación vulnerable, mi suegro vino a mi rescate. Liquidó las deudas de David, así como mis préstamos médicos y las deudas que contraje durante la FIV. También pagó las facturas del hospital para mi parto. Mi suegra y suegro me apoyaron durante todo mi embarazo e incluso después, hasta que volví al trabajo. Mi suegro me enviaba dinero para los gastos mensuales. Después de volver al trabajo, dejé de pedir ayuda. Ganaba suficiente dinero para cuidar de mi hija. La vida era normal hasta que perdimos a mi suegra por el COVID. Mi suegro también fue infectado, pero logró superar el virus. Pero mi suegra no lo logró. Esto ocurrió en el primer mes del COVID. Aunque mi suegro se recuperó, perder a mi suegra fue muy difícil para él emocionalmente. Además, había un confinamiento, por lo que no podía encontrarse con nadie ni salir de casa. Estaba rindiéndose. Era mi turno de retribuir. Me ofrecía mudarme con él con mi hija. Necesitaba a alguien en casa para poder hablar y expresar sus emociones. Mi hija también necesitaba compañía, ya que las actividades al aire libre estaban suspendidas. Así que, mudarnos con su abuelo fue lo mejor para todos nosotros. La salud de mi suegro mejoró considerablemente. Mi hija hizo recuerdos de por vida con su abuelo. Incluso después de que se levantara el confinamiento, mi hija se negó a dejar la casa del abuelo porque tenía un jardín y una piscina, y le encantaba estar con él. Así que, seguimos viviendo con él. El año pasado, mi empresa quiso que trabajáramos en la oficina, por lo que tuvimos que regresar a nuestra casa. Conmutar desde la casa de mi suegro no era viable, ya que mi lugar de trabajo estaba lejos de su casa. Mi suegro se puso muy triste e insistió en que nos quedáramos con él y que él se haría cargo de nuestros gastos.
Pero no quería depender de su dinero. Le prometí que lo visitaríamos cada semana, y lo hicimos. El mes pasado, mi suegro se puso terriblemente enfermo. Fue llevado al hospital. Falleció mientras dormía en el tercer día de su estadía en el hospital. El médico dijo que la razón principal de su deterioro de salud fue su soledad. Durante su estadía, pidió a la enfermera que hiciera varias llamadas a sus hermanos y otros familiares, pero nadie apareció. Incluso el historial de llamadas mostraba que llamó a muchos de sus parientes, pero casi nadie vino a visitarlo. Encontré su diario en el cajón del dormitorio. Escribió cómo estaba tan agradecido conmigo por quedarme con él y cuánto disfrutaba jugar con mi hija. Después de su muerte, llamé a todos los parientes para informarles sobre su fallecimiento. Y, sorprendentemente, todos mostraron interés en asistir al funeral. Es gracioso, porque nadie apareció cuando estaba vivo. Durante el funeral, David apareció. Dios sabe cómo se enteró del fallecimiento de su padre. Debe haber estado en contacto con algunos parientes que le dieron la noticia. Después del funeral, recibimos una llamada del abogado de mi suegro para visitar su oficina para la lectura del testamento. Por supuesto, toda la riqueza de mi suegro iría a David, ya que era el único hijo. Le dije al abogado que no quería estar allí, ya que no tenía ningún negocio en esa lectura del testamento. Insistió en que estuviera presente porque era importante. Pensé que mi suegro había dejado algo para mi hija. Pero, ¿quién diría que me dejó la mayor parte de su riqueza? Todos, incluyéndome a mí, estaban sorprendidos cuando el abogado leyó el testamento. Todos sus activos líquidos, que valían más de 1 millón, me fueron legados. Le dejó la casa a mi hija, pero ella solo podría tomar posesión después de cumplir 21 años. Hasta entonces, quedaría conmigo. Había 2 cláusulas adicionales. Mi hija no podría vender la casa sin mi consentimiento y David no podría impugnar el testamento. Pero, si yo quisiera, podría darle una parte de la herencia, según mi voluntad. Esto fue como una puñalada en el pecho de David. Se quedó sentado con la cabeza enterrada en las manos. Sus parientes también estaban decepcionados. Muchas personas indeseadas también aparecieron solo con la esperanza de que mi suegro les hubiera dejado algo, ya que no tenía muchos hijos. Después de la muerte de mi suegro, David se mudó con sus cosas para vivir en esa casa. Se volvió amargo después de que se revelara el testamento, pero no se fue de la casa. Pensé que se mudaría por su cuenta, ya que la casa ya no era suya, pero pasó un mes y no mostró intención de irse. También me culpa por haberle robado su herencia. Dice que manipulé a mi suegro para cambiar el testamento a mi nombre. Ayer, lo llamé y le pedí que desocupara la casa, porque ya no era suya. Comenzó a gritarme, diciendo que no se iría de la casa y que impugnaría el testamento para quitarme todo. Los parientes de David me llaman perra. Incluso algunos de mis amigos y parientes me hacen sentir culpable por aceptar la propiedad de mi suegro, porque originalmente era para David. Dicen que, solo porque me abandonó, no puede perder su oportunidad de tener la herencia. Cualquier perspectiva nueva es bienvenida. Actualización 1. Gracias por el amor y el apoyo. Tienen razón al decir que mi suegro me dio la oportunidad de vengarme de David. Debe haber sabido que su hijo perdedor aparecería en el funeral para reclamar su herencia, y por eso hizo un testamento incontestable. Nunca estuve interesada en el dinero de mi suegro, pero él me dio la oportunidad de vengarme de David y no voy a perderla. No puedo dejar que David desperdicie el dinero arduamente ganado por su padre. Como mencioné, David todavía estaba viviendo en la casa de mi suegro. Pedí al abogado de mi suegro que enviara un aviso de desalojo a David. Perdió la cabeza cuando recibió el aviso. Pensó que yo iría a pelear con él directamente y me echaría. En cambio, elegí la vía legal, haciéndolo impotente. El aviso daba 1 semana para desocupar la casa. Resistió hasta el último día, cuando el abogado lo amenazó con llamar a la policía. Según el aviso de desalojo, esa semana hizo de todo para romperme y obligarme a entregarle la herencia. Desde llamadas amenazantes hasta aparecer en mi puerta y vandalizar mi coche, hizo de todo, pero no perdí la compostura. Nunca respondí sus llamadas. Si llamaba desde un número desconocido, colgaba o permanecía en silencio y grababa. Si aparecía en mi puerta, nunca respondía al timbre.
Tengo una cámara instalada en mi puerta y cuidadosamente guardaba las grabaciones de todas sus travesuras para usarlas contra él. Desocupó la casa, pero presentó una demanda para anular el testamento. No entiendo la jerga legal, pero mi abogado dijo que el caso de David era débil y no había forma de que ganara en el tribunal. Mi abogado me advirtió que la única forma en que David podría obtener la herencia sería manipulándome, así que tenía que ser fuerte. Mientras tanto, también envié los papeles de divorcio a David. No podía creer que quisiera separarme de él. Dijo que no quería separarse de mí, por eso nunca pidió el divorcio. ¿En serio? Según recuerdo, idiota, me abandonaste hace 9 años. Un pedazo de papel no define la unión o separación. Estamos separados hace 9 años, el divorcio solo lo oficializaría. Los procedimientos de divorcio aún no avanzaron, pero estamos en una disputa por la herencia. David cruzó todos los límites de la modestia. Me acusó de haber manipulado y forzado a mi suegro a escribir el testamento a mi favor. Esta acusación aún era aceptable, pero llevó la amargura al extremo y alegó que su padre estaba drogado y no estaba en sus facultades mentales al modificar el testamento. David era el heredero del primer borrador del testamento de mi suegro. Solo cuando nos abandonó, mi suegro actualizó el testamento y me dio una parte de su riqueza, pero la mayoría todavía estaba con David. Cuando comenzamos a vivir con él en sus últimos días, mi suegro hizo la versión final y dividió su riqueza entre mí y mi hija. David jugó su carta basándose en la línea de tiempo de las actualizaciones. Su abogado argumentó que yo había manipulado a mi suegro para cambiar todo a mi nombre. Esto ocurrió en la primera audiencia. Mi abogado me advirtió que podría empeorar con cada audiencia, así que tenía que ser más fuerte. No sé qué más está por venir, pero estoy segura de que puedo soportarlo. Actualización 2. Hola a todos, hace mucho tiempo desde que actualicé. Las personas que seguían mi publicación, no sé si aún están interesadas en leer este hilo. Como el caso era crítico y estaba en curso, mi abogado me instruyó a no revelar ninguna información públicamente, ya que podría ser utilizada en mi contra. Ahora que todo ha terminado, estoy escribiendo esta publicación, pero aún evitaré entrar en detalles. Fue una larga y agotadora batalla legal. Con cada audiencia, el asunto se volvió más feo, con nuevas alegaciones surgiendo. Alcanzó su punto máximo cuando el abogado de David alegó que estaba teniendo un romance con mi suegro y lo chantajeaba para escribir el testamento a mi nombre. Estuve fuerte hasta entonces, pero escuchar semejante absurdo sacudió mi alma. Me derrumbé frente al juez. Narré todos los dolores que David me causó, pero esa acusación fue demasiado ultrajante para manejar. Olvídate de mí. ¿Cómo pudo David ultrajar la modestia del fallecido, que no era nadie más que su padre? ¿Cómo alguien puede rebajarse tanto solo por dinero? Me doy cuenta de que las personas son impotentes frente al dinero y pierden toda la ética, moral, valores y todo. David es el mejor ejemplo para demostrar este punto. Fue tan lejos a punto de discutir la vida sexual de su padre muerto en un tribunal. Mi suegro era un padre para mí. Me da náuseas cada vez que pienso en la acusación de David. La peor parte es que la gente disfruta alimentándose de este tipo de chismes sucios. No había ninguna evidencia de esta acusación, pero los parientes de David comenzaron a llamarme amante de mi suegro. ¿Alguien puede imaginar el trauma por el que pasé? Obtuvieron aplazamientos para presentar pruebas de esta acusación, pero no pudieron. Mi abogado dijo que fue alegado solo para destrozarme mentalmente. Incluso tuvieron éxito hasta cierto punto. Estaba a punto de rendirme. Se volvió tan insoportable que le dije a mi abogado que le diera todo a David. Ganaba suficiente para mí y mi hija. Pero mi hija se mantuvo firme a mi lado y me insistió en que nos mantuviéramos fuertes y lucháramos por el bien del abuelo. Mi abogado también estaba seguro de que lo superaríamos, ya que David no tenía pruebas de su alegación. Solo estaban jugando juegos mentales para destrozarme. David incluso jugó sucio en el caso de divorcio. Dijo que me dejó porque lo torturaba mentalmente y lo culpaba por no concebir. Dijo que lo presionaba por dinero para la FIV mientras él estaba en contra de tener un bebé. Complicó el caso alegando que había manipulado a mi suegro para expulsar a David de la empresa y que tenía control sobre mi suegro porque estábamos involucrados físicamente. Eran todas historias inventadas de la nada.
Cuando le pedí a mi abogado que iniciara el proceso de divorcio simultáneamente con el caso de propiedad, me advirtió que esperara y resolviera una cosa a la vez. Pero estaba decidida a terminar todo de una vez. Dijo que David complicaría ambos casos, pero fui estúpida al subestimarlo y pensar que no sería tan difícil. De hecho, fue muy difícil. Tardó 2 años en resolver ambas batallas legales. David perdió ambas. El juez reprendió a él y a su abogado por hacer nuevas alegaciones innecesarias sin ninguna evidencia. Mi suegro fue inteligente al añadir una cláusula que impedía a su heredero legal David anular el testamento. Para el caso de divorcio, tenía pruebas suficientes para demostrar que me abandonó por su amante. El divorcio es definitivo ahora, y no tengo más asuntos con David. Desapareció después de perder ambos casos. Oí que David pidió dinero prestado a sus parientes perdedores para las batallas legales, prometiéndoles una parte de la riqueza. Lamentablemente, apostaron por un caballo perdedor que huyó después de la derrota. Ahora, están tratando de actuar amablemente conmigo, pero los bloqueé a todos. Contraté seguridad para la casa de mi suegro. No quiero lidiar con intrusos nuevamente. Como la casa está lejos de mi trabajo y de la escuela de mi hija, quizás no nos mudemos allí en el futuro cercano, pero no vamos a dejarla vacía. Mis amigos sugirieron alquilar la casa para eventos sociales, pero necesitamos hacer algunos cambios estructurales. Todavía estoy pensando en ello. Puede parecer un final feliz, pero aún no puedo sentir esa felicidad. Fue un periodo difícil. David me destrozó tan profundamente que necesité terapia. No sé si mi vida alguna vez será fácil.